Saludos, juventud colombiana y latinoamericana. El cosmos, el universo, nos brinda un día nuevo, un amanecer nuevo, pletórico de espiritualidad y de objetivos en este día. En nuestra sexta edición, con nuestro isólogo, hormiguero literario, tenemos un tema específico y de gran importancia, como vienen siendo los niveles de estudio del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es la comunicación perfecta de los humanos, pero a la vez tiene sus complejidades. Por lo tanto, requiere de subsistemas o niveles. Si analizamos, ejemplo, la naturaleza, vemos que pertenece a un ecosistema y que los seres vivientes estamos dentro de ese ecosistema, empleando los elementos que nos brinda, como son las montañas, los ríos, los lagos, la flora, la fauna, que vienen convirtiéndose en un subsistema. Por lo tanto, así nos sucede con el lenguaje verbal, donde se crean los diferentes niveles. En este caso, viene siendo el subsistema. Y son 4 exactamente. Aquí los observamos. El nivel fónico, el nivel morfosintáctico, el nivel léxico-semántico y el nivel pragmático. Ahora, hablemos del primer nivel, el nivel fónico, la estructuración. Vemos entonces que los signos lingüísticos del lenguaje verbal se pueden descomponer en unidades mínimas, teniendo o no significación. La primera articulación nos habla precisamente de la descomposición de las palabras en unidades mínimas denominadas fonemas. Ya sabemos que un monema, es la mínima unidad con significante y significado. Tomamos como ejemplo la palabra árbol. Como podemos observar, tenemos en el punto A y en el punto B la palabra árbol. Pero en la primera encontramos con que la terminación es es. Ese es el monema. Primer monema, segundo monema. Y en el punto B, la palabra árbol, pero la terminación era. Porque en el primer caso nos habla de una pluralización. Y en el segundo nos habla de un conjunto de árboles. A eso se refiere, en este caso, la primera articulación. Ahora, en la segunda articulación viene la descomposición del monema en fonemas, que es precisamente una extracción o palabra, donde el conjunto de monemas nos pueden formar o formamos una palabra y un sinnúmero de palabras más. Y a su vez, este nos direcciona a la fonética, que es la realización física de la intensidad del tono y el timbre. No debemos olvidarnos que cuando hablamos del lenguaje formal, esta tiene una constante de oralidad. Por lo tanto, tanto la fonética como la fonología son 2 disciplinas que son las que relacionan lo que es, en el caso de la fonética, la intensidad del tono y el timbre, y en el caso de la fonología, los 24 fonemas que no tienen significante y no tienen significación. En esta segunda articulación tenemos otro ejemplo, la palabra cama, en sus monemas, C-A-M-A. Y aquí precisamente recordamos a ese gran escritor chileno Pablo Neruda, cuando decía que una letra se acomoda en medio de una palabra, cambiando su significante y cambiando su significado. Y aquí lo podemos comprobar. Observamos que si modificamos o si excluimos la palabra cama y la cambiamos por ese, nos aparecerá la palabra casa. Si es la B, la palabra cava. Y si es la Y, la palabra calla. Entonces, esa es la manera como los monemas, al multiplicarse, crean un sinnúmero, infinita cantidad de palabras. Ahora, hablemos de los rasgos suprasegmentales o prosódicos. Estos son independientes porque ya hemos dicho que supra significa superior o sobre de. Y en este caso, la segmentación se da en la entonación y en su intensidad. He aquí la importancia entonces de los signos de puntuación, cuando escribimos y debemos acuñarlos y cuando los expresamos. Entonces,
Vemos entonces también el acento y entonación. Fonético, que es pronunciación, la forma física como lo manifestamos. Diacrítico, aquí lo incluimos, que viene siendo el acento ortográfico, cuando hay dos palabras iguales, pero con distinta significación de acuerdo a donde vaya la tilde. Y el acento ortográfico, que es el que nos habla de la clasificación de las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En este punto podemos podemos hablar de las palabras tónicas y las palabras átonas. Si hablamos de las palabras tónicas, entonces hablamos de todas aquellas que tienen acentuación con tilde en las agudas, en las graves, en las esdrújulas y las sobresdrújulas. Y si hablamos de átonas, son todas aquellas que se distinguen por su acentuación, por su esfuerzo de voz en un determinado punto de la palabra. Ahora, elementos no lingüísticos. En los elementos no lingüísticos nos encontramos con la kinésica, que son las manifestaciones corporales, los movimientos que realizamos al expresarnos, como lo hago en este instante, el movimiento de los labios, del rostro, de las manos. Y en el caso de la proxémica, que le denominamos burbuja vital, porque es el espacio que debemos conservar con nuestro interlocutor entre el emisor y el receptor. La forma como el emisor se manifiesta, cómo se expresa, cómo le habla al receptor y este cómo escucha. Y por lo tanto ha de surgir un espacio, respetarse ese espacio, que vuelvo y repito, se le denomina burbuja vital. Permítanme entonces hacer un entremés lingüístico con uno de mis tantos escritos, que es los signos ortográficos haciéndole una afrenta a los humanos. Con el cansancio puntual se titula así. Escuchemos. Las letras han caído cansadas de formar palabras que tampoco quieren hablar, y ni qué decir de los puntos cansados de puntualizar, acompañarse de comas que ya no quieren pausar, cansada de las oraciones que las necesitan para entronizar, y así culminar el sentido de lo que van a expresar. Los dos puntos, como he dicho, se quieren individualizar, cansados del mal uso que a veces se les da, y qué decir de los paréntesis, cansados de agrupar, y que todo lo que agrupa pronto se quieren escapar. Y los signos interrogativos con sus dudas no dan más, cansados de tantas preguntas procurando la verdad. Y como veis, ahí a las comillas, diferente a las demás, enaltecer la premura que pretenden resaltar. Cansadas de tantas bullas, ellas quieren descansar. Y qué decir de las tildes, que siempre tienen que acentuar y crear las divisiones para clasificar. Están hartas de todo, dicen que ya no dan más, que se olviden de ellas siquiera hasta la eternidad. Los signos admirativos que en todo escrito vienen y van, cansados de que siempre están en una posición vertical. Analizamos la diéresis, esos dos puntos con una misión particular, cansados de estar siempre encima de la U, nada más. Y los puntos suspensivos, para finalizar, que se repiten y repiten con la raya, señalando el camino al infinito o a la eternidad. Encontrar un hoyo negro, zambullirse con los demás y quedar libres en el espacio sideral. Analizamos en este momento el segundo nivel, el nivel morfosintáctico. Su estructuración está de la siguiente forma. Cuando hablamos de morfología, hablamos de forma. Y las categorías gramaticales, el lexema y morfema, son los integrantes de esta parte, cuando se hace su análisis. O sea, la manera individual como está estructurada cada una de las palabras dentro de un escrito, dentro de una oración o proposición que tiene sentido completo. Y si hablamos de sintaxis, entonces hablamos de sus elementos, que viene siendo la sintaxis, el atributo, el objeto, el predicado, que es quien la conforma y a la vez está integrada en la semiótica. Ahora, hablemos del tercer nivel, el nivel léxico-semántico. Cuando hablamos de léxico, hablamos de todo lo que nosotros expresamos cotidianamente, de todo lo que nosotros escribimos. En muchos casos, obviamente, deteniéndonos cuando son especializados en una carta, en una redacción, precisamente lo estructuramos con una correcta corrección gramatical. Pero el resto, nosotros empleamos el léxico como lo consideramos oportuno para que comprenda lo que queremos decir.
Y en el orden semántico es la significación que tienen las palabras. De modo que el cuarto nivel, que es el pragmático, es sencillamente el contenido de un mensaje y la significación o lo que se quiere expresar en ella. Pero debemos de recordar que tenemos el lenguaje verbal, lenguajes no verbales, y no es estrictamente lingüístico, pero que repercute para la interpretación del mensaje que se quiere dar corporal. De esta manera, como ustedes pueden observar, hemos hecho un análisis del estudio de la lengua verbal y sus características. Es lo que debemos aprovechar precisamente, todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de relaciones, para mejorar nuestro léxico y nuestra escritura. Hay que reconocer que es más fácil hablar que escribir. Escribir tiene condicionamientos, que son los que estamos analizando. Un agradecimiento infinito por su participación a este programa y por las suscripciones y el link que ustedes le dan a él. Muchas gracias.